Mi hermana intentó obligarme a vender la casa que nuestros padres nos dejaron como herencia solo para pagar su boda de ensueño, y cuando me negué, volvió a toda la familia en mi contra. Esto ha sido una pesadilla que se fue armando lentamente durante los últimos 2 años, y explotó en la cara de todos hace apenas unas semanas. Por si alguien necesita contexto, tengo 35 años, vivo en Ohio, y soy el hijo mayor de una familia bastante tradicional. Mis padres fallecieron con pocos años de diferencia, primero mi papá, luego mi mamá. Fueron personas sencillas, trabajadoras, de esas que no tenían lujos pero te daban todo lo que podían con cariño. La casa en la que crecimos la construyeron con sus propias manos, literal. Mi viejo levantó paredes en cada fin de semana libre que tuvo, y mi mamá lo ayudó a pintar, a cocinar para los obreros, a pagar lo que hiciera falta. Esa casa no es solo una propiedad, es prácticamente el ADN de la familia. Mi hermana menor, la que ahora es el epicentro del drama, tiene 28 años. Siempre fue un poco más impulsiva, más caprichosa también, si te soy honesto. Pero no siempre fue así. En realidad, creo que después de la muerte de nuestros padres, algo en ella cambió. No sé si fue el miedo, la soledad o simplemente la presión de crecer sin esa red de seguridad. Yo por mi parte ya vivía solo en ese entonces, así que asumí muchas de las responsabilidades legales de sus bienes, incluyendo la casa familiar. No la alquilé, no la vendí, no la toqué, solo la mantuve. Pagaba los impuestos, los servicios básicos para que no la desconectaran, y la visitaba de vez en cuando para limpiar o arreglar lo que se estuviera cayendo a pedazos. Ahora, avanza rápido hasta hace un par de meses. Mi hermana se compromete. Me alegro por ella, de verdad. Siempre había soñado con una gran boda. De esas con vestido blanco estilo princesa, salón de eventos con luces tenues, DJ, bar abierto y todo lo demás. Yo le aplaudí, le dije que estaba feliz por ella, que cualquier cosa que necesitara, contara conmigo. Pensé que eso significaba ayudar con los arreglos, buscar un florista barato, cosas así. Pero no. Lo que ella tenía en mente era mucho, muchísimo más. Un día me invita a almorzar. Yo pensé que quería contarme más sobre la boda o quizá pedirme que fuera parte del cortejo, no sé, lo típico. Pero cuando nos sentamos, después de 10 minutos de charla superficial, me suelta que ha estado pensando mucho, y que ha llegado a la conclusión de que lo mejor sería vender la casa de nuestros padres para financiar su boda. Así, como si fuera lo más lógico del mundo. Yo me quedé congelado. No supe ni cómo responder. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Y ella, muy tranquila, me dice que calculó que con el valor actual del mercado esa casa podría alcanzar fácilmente los $180,000, y que con eso podría pagar todo lo que quiere para su día soñado. Me empezó a mostrar presupuestos, cotizaciones de salones de eventos, fotógrafos de lujo, vestidos de diseñador. Todo como si ya lo tuviera armado y solo estuviera esperando mi aprobación para ejecutar el plan. Me sentí como si estuviera en una junta de negocios, no almorzando con mi hermana. Le dije que no. No fue un déjame pensarlo ni un quizá más adelante. Fue un no claro, directo, definitivo. Le dije que esa casa tenía un valor sentimental enorme, que no me parecía justo venderla solo para costear una fiesta, y que si necesitaba ayuda económica para algo más urgente o de verdad esencial, podríamos hablarlo. Pero una boda de $100,000 no me parecía ni razonable ni justificable. Ahí se desató todo. Primero me dijo que yo era un egoísta, que solo pensaba en mí, que nuestros padres estarían decepcionados de ver cómo yo negaba ayudar a mi propia sangre. Me acusó de ser un avaro, de estar aferrado a un montón de ladrillos viejos solo por nostalgia. Me tiró en cara que yo tengo mi propia casa y que vivo sin preocupaciones, mientras ella tiene que partirse la espalda para pagar alquiler, comida y ahora organizar una boda. La discusión escaló tan rápido que la gente en la cafetería nos miraba raro. Traté de mantener la calma. Le recordé que nuestros padres dejaron esa casa para los dos, y que si bien yo me hice cargo de ella todos estos años, nunca se me pasó por la cabeza venderla o sacarle provecho. Era nuestro espacio común, y si algún día la necesitábamos para algo realmente grave, enfermedad, deudas impagables, una situación límite, entonces lo podríamos hablar. Pero no para una fiesta. Ella no lo vio así. Desde ese día, no ha dejado de presionarme. Me llama, me manda mensajes, me etiqueta en publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales donde habla de familiares que te dan la espalda cuando más los necesitas. Incluso ha empezado a hablar con primos y tíos para que me digan que la ayude, que no sea cruel. Lo peor es que algunos le siguen el juego. Yo, por mi parte, ya no sé si estoy loco o si el mundo se fue al carajo. Me estoy empezando a preguntar si de verdad fui demasiado duro. Pero una parte de mí sigue firme, esa casa no se vende. No así. No por esto. Después de esa conversación desastrosa en la cafetería, pensé que mi hermana se iba a calmar. Que pasados unos días de furia se daría cuenta de lo absurdo de su pedido y volvería a la normalidad. Qué ingenuo fui. No solo no se calmó,
sino que el asunto escaló al punto de que ahora parece que toda mi familia me tiene en la mira, como si yo fuera el villano de una telenovela barata. La primera señal de que esto iba a empeorar fue un mensaje de mi tía. No hablo con ella seguido, pero me escribió un texto larguísimo sobre la importancia de apoyar a la familia en los momentos importantes y cómo las bodas no son solo fiestas, son un nuevo comienzo. No mencionó directamente a mi hermana ni a la casa, pero el subtexto era tan claro como el agua. Le respondí educadamente, diciendo que entendía su punto pero que prefería no hablar del tema. Error. Eso fue como ponerle leña al fuego. A los 2 días, otro primo me llama. Este sí fue directo. Che, ¿qué onda con vos que no querés ayudar a tu hermana con la casa? Tan difícil es venderla y darle la mitad. Me lo dijo como si estuviéramos hablando de vender una bicicleta vieja que ya nadie usa. Le expliqué que la casa no está abandonada, que yo la mantengo, que la he cuidado durante años y que no es una decisión que se toma a la ligera. Me cortó con un bueno, haz lo que quieras, pero no me parece. Y así empezó la campaña. Uno por uno, parientes que hace años no me escribían comenzaron a aparecer como hongos después de la lluvia. Mensajes, llamadas, indirectas en redes sociales. Lo más loco fue cuando vi que mi hermana subió una foto vieja de nuestra infancia frente a la casa, con un texto llorón sobre cómo el hogar de uno puede convertirse en símbolo de egoísmo cuando lo único que se quiere es amor y apoyo. Tuvo como 200 likes y comentarios tipo, fuerza reina, todo se acomoda, los verdaderos hermanos no se esconden en excusas y demás mierdas sentimentaloides. Ahí supe que esto ya era público, y que ella estaba decidida a hacerme quedar como un monstruo con traje de hermano. Me sorprendió cómo muchos se tragaron su versión sin cuestionarla. Nadie se preguntó por qué demonios era razonable vender la única propiedad heredada de nuestros padres para financiar una boda que claramente estaba por encima de sus posibilidades. Nadie se molestó en llamarme para escuchar mi lado de la historia antes de juzgarme. Era más fácil sumarse al drama, abrazar el relato de la víctima incomprendida y apuntarme a mí como el frío y calculador hermano que se olvidó del valor de la familia. Lo más triste es que en algún momento, mi hermana y yo fuimos cercanos. Después de la muerte de mi papá, yo estuve ahí para ella. Fui el que se hizo cargo del papeleo, de cerrar cuentas bancarias, de hablar con abogados para resolver herencia. Cuando mamá enfermó, yo fui el que dormía en el sillón del hospital y la llevaba a quimioterapia. Mi hermana se aparecía de vez en cuando, pero siempre decía que no podía faltar al trabajo o que le costaba verla así. No la juzgué en ese momento. Cada quien lidia con el dolor a su manera. Pero ahora me doy cuenta de que lo que para mí fue un proceso de responsabilidad, para ella fue solo una oportunidad para desentenderse y luego reclamar sin haber hecho nada. Una parte de mí quiere pensar que está cegada por la emoción, que se le fue la mano y que en algún momento va a caer en cuenta. Pero otra parte, la más cansada, la más escarmentada, ya no quiere darle ese beneficio. Porque una cosa es tener una diferencia y discutirla en privado. Otra muy distinta es armar una campaña pública para arruinarle la reputación a alguien solo porque no obtuvo lo que quería. Lo más irónico es que, si me lo hubiera pedido con humildad, si me hubiera dicho algo tipo, mira, me encantaría tener una boda linda y no puedo con todo, ¿te parece que la vendamos o que me ayudes con algo? Tal vez lo habría pensado. Tal vez hasta habría considerado prestarle plata, o ayudarla a conseguir un préstamo. Pero su enfoque fue directamente el de exigir, asumir que tenía derecho, que yo estaba obligado. Como si mi negativa fuera una traición y no una decisión legítima. Lo que vino después fue aún peor. Al parecer, mi hermana contactó a un agente inmobiliario por su cuenta, alguien de la zona que conocía desde hace años. Le pidió que cotizara la casa, que hiciera un análisis del valor de reventa y que le enviara una propuesta formal. ¿Cómo me enteré? Porque la gente me mandó un correo. Me dijo que mi hermana le había dicho que yo estaba interesado en vender, y que necesitaba que firmara unos papeles para iniciar el proceso. Me quedé helado. Le respondí que nunca autoricé nada, que no tenía intención de vender, y que cualquier movimiento legal respecto a la propiedad tenía que pasar por mí, porque soy el albacea del testamento. Esa fue la gota que me hizo decidir que necesitaba tomar precauciones legales. Llamé a mi abogado. Le conté todo, desde la conversación en la cafetería hasta el intento de mover la propiedad sin mi consentimiento. Me dijo que, aunque por ahora nada se había hecho ilegalmente, era hora de blindarme. Así que iniciamos los trámites para que la propiedad quede protegida de cualquier intento de venta sin mi firma. También empezamos a recopilar pruebas, capturas de mensajes, publicaciones, audios, todo lo que pudiera demostrar que mi hermana estaba intentando manipular la situación pública ilegalmente. Hay algo que nadie te dice cuando tenés un conflicto familiar que se vuelve así de grande, no solo te afecta en los momentos en los que estás hablando del tema, te carcome por dentro durante todo el día, se mete en tu cabeza como un ruido de fondo constante que no se apaga. Vas al trabajo y no podés concentrarte bien, te sentas a cenar con tu pareja y, aunque estás ahí físicamente, tu mente está en otro lado. Dormís menos, te enojas por pavadas, y empezás a notar que tu humor se vuelve una montaña rusa constante.
Eso es lo que empecé a vivir yo, una semana después de que mi hermana intentara mover todo con ese agente inmobiliario. En casa, mi pareja, que por suerte ha sido un pilar enorme en todo esto, empezó a notar el cambio enseguida. Me preguntaba si estaba bien, si quería hablar, si necesitaba distraerme un rato. Pero era difícil, porque cada vez que lo hablábamos, sentía que me drenaba. Era como volver a meter la cabeza en una piscina de frustración, donde la única salida era pelear con alguien o encerrarme en el silencio. Un día llegué del trabajo y ella me dijo que había recibido un mensaje privado en Instagram de una cuenta que no conocía. Era una mujer, aparentemente amiga de mi hermana, que le escribió algo así como: qué triste que estés con alguien que no respeta a la familia, ojalá abras los ojos. Eso ya fue otro nivel. No solo estaban inventando cosas de mí, sino que empezaban a meterse con las personas que quiero. Y todo por una casa. Por una maldita fiesta. Al principio pensé que esa persona era un caso aislado, alguien que se tomó demasiado en serio las publicaciones dramáticas de mi hermana. Pero al revisar las redes, vi que no era tan raro. Había comentarios tirando indirectas, compartiendo frases de "la sangre no te da derecho a traicionar", cosas así. Todo con ese aire pasivo-agresivo que usan para victimizarse sin mencionar nombres pero dejando en claro quién es el supuesto culpable. Yo no soy de entrar en peleas por redes, pero me estaba dando cuenta de que esto tenía un costo real. No era solo una pelea privada. Mi nombre empezaba a rodar por bocas ajenas, con una historia completamente distorsionada. Una tarde, mientras estaba trabajando desde casa, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Me estaban llamando de números desconocidos. Los ignoré al principio, pero después empecé a recibir mensajes de texto, como: podés dormir tranquilo, sos un hermano basura, te vas a arrepentir. Me quedé helado. ¿Cómo había llegado esto a ese nivel? ¿Quién les había dado mi número? Tuve que bloquear como 20 contactos y cambiar de número al día siguiente. Y fue ahí que me di cuenta de algo que me dio una mezcla de rabia y tristeza. Mi hermana les había pasado mi contacto a estas personas. ¿Ella? Mi hermana. La persona que se sentó conmigo a ver películas cuando estábamos solos en casa. La que me llamaba para que la buscara cuando tenía ataques de pánico. Ahora compartía mi teléfono como si fuera una ficha más en su cruzada emocional. Todo eso empezó a impactar directamente en mi salud. Una noche me desperté con el pecho apretado, sudando, sin poder respirar bien. Pensé que era un ataque cardíaco. Terminamos en la guardia, y el médico, después de revisar todo, me dijo que había tenido un ataque de ansiedad fuerte. Yo nunca había tenido algo así. Me sentí como un idiota por no haber visto las señales. Me mandó a hacer terapia, y fue ahí donde entendí que el desgaste emocional no es solo mental, te jode físicamente también. Mientras tanto, el tema legal seguía avanzando. Mi abogado ya tenía un borrador para enviar una carta de advertencia a mi hermana, exigiendo que dejara de contactar agentes inmobiliarios, de difamarme, y que frenara cualquier intento de mover la propiedad sin mi aprobación. Era un paso que me costaba dar. Porque una cosa era estar peleado, y otra meter abogados en el medio. Pero ella ya había cruzado muchas líneas, y el hecho de que ahora incluso me expusiera a ataques de terceros, lo hacía inevitable. Le mandamos la carta por correo certificado. A los 2 días, me llegó una respuesta de su parte. No fue una disculpa. Fue un texto lleno de enojo, donde me decía que era increíble que tuviera el tupé de meter abogados en un conflicto tan simple. Me acusó de exagerar, de victimizarme, de ser un manipulador. Y cerró con algo que me dejó helado: cuando nuestros padres murieron, yo ya sabía que te ibas a convertir en esto. Un egoísta con fachada de mártir. No sé por qué, pero esa frase me dolió más que todo lo anterior. Era como si de golpe, más allá de la casa, más allá del dinero, se estuviera rompiendo algo profundo. Una confianza que se arrastraba desde la infancia. Después de eso, no hablamos más directamente. Todo pasó a través de abogados. Pero ella no frenó. Siguió con las publicaciones, con los comentarios hirientes, con los gestos dramáticos. Incluso hizo una historia destacada en Instagram con el nombre El Hogar Perdido, donde compartía fotos viejas de nuestros padres, frases cursis y hasta una imagen de la casa desde afuera, con un filtro sepia que le daba ese aire de recuerdo arruinado. Lo más retorcido fue que en una de las publicaciones, puso una frase que decía: a veces tu peor enemigo no es un extraño, es alguien que usó la misma cuchara que vos cuando eras chico. La gente le comentaba cosas como: qué fuerte, o te abrazo, sos una guerrera. Para cuando pasó un mes desde que le mandamos la carta legal a mi hermana, yo ya estaba completamente aislado dentro de mi propia familia. Cada conversación que tenía con alguien llevaba tarde o temprano a la misma pregunta: ¿por qué no la ayudas? Ya ni se trataba de si era correcto o no vender la casa. Se había transformado en una narrativa simplificada y distorsionada. Ella necesitaba ayuda, y yo, el hermano frío y calculador, me negaba porque estaba apegado a un pedazo de cemento. No importaba lo que yo explicara, cuántas veces contara que mantenía esa casa solo, que pagaba los impuestos, que la arreglaba y la conservaba como homenaje a nuestros padres. Nada de eso servía.
La historia ya estaba escrita, y yo era el antagonista. Lo que más me dolió fue cómo se comportaron algunos de mis tíos. Personas que supuestamente me vieron crecer, que me abrazaron cuando perdí a mi madre, que me llamaban en mi cumpleaños. Gente con la que compartí mesas navideñas, risas, silencios incómodos, de todo. Ahora se alineaban detrás de mi hermana como si estuvieran en un juicio moral. Recibí un mensaje de mi tía Nora, la hermana mayor de mi mamá, que fue directo al punto: tu mamá estaría avergonzada de vos, no por no vender la casa, sino por la frialdad con la que tratás a tu hermana. Ojalá reflexiones. Me lo mandó un domingo a las 7 de la mañana, como si hubiera estado toda la noche armando esa frase con bronca acumulada. Y mientras todo eso pasaba, mi hermana seguía apareciendo en reuniones familiares, en cumpleaños de primos, en almuerzos casuales, contando su versión como si fuera un discurso ensayado. Y no faltaban quienes la escuchaban con cara compungida, la abrazaban, le decían que era muy fuerte por soportar tanto y que no bajara los brazos. Una prima me contó, off the record, que en una reunión, mi hermana lloró al contar que la última conexión con nuestros padres estaba siendo destruida por la ambición de su hermano. Esa frase me hizo hervir la sangre, porque si algo estoy haciendo es justamente lo contrario: sostener esa conexión, mantener viva esa casa como un símbolo de todo lo que ellos fueron. Pero no, en su cabeza, yo era el destructor de sueños. En el medio de todo esto, me crucé con mi primo Nico, uno de los pocos que siempre fue más neutral. Tomamos un café en un lugar tranquilo y hablamos del tema con calma. Me dijo algo que me marcó: mira, yo no sé quién tiene razón. Pero lo que está claro es que esto ya no es una discusión familiar. Es una guerra de versiones, y todos eligieron campo. Y tenía razón. Ya no se trataba de argumentos, de emociones legítimas, de puntos de vista diferentes. Era un juego tribal, una división tajante entre los que estaban con ella y los que estaban conmigo. Y eso, te juro, fue lo más desgastante. Porque mientras yo intentaba vivir una vida normal, trabajar, pagar mis cuentas, cuidar mi salud mental, mi hermana convertía el conflicto en una bandera. Publicaba cosas todo el tiempo. A veces directas, a veces disfrazadas de frases poéticas tipo: el abandono no siempre viene de extraños. Otras veces usaba fotos viejas nuestras, de cuando éramos chicos, como si estuviera diciendo: miren cómo me traicionó quien creció conmigo. Era tan manipulador que hasta yo, que sabía toda la verdad, me llegaba a sentir culpable de nuevo. Tenía que repetirme una y otra vez que no era yo el que estaba mal, que lo único que hice fue poner un límite. Pero cuando todos a tu alrededor actúan como si fueras el insensible de la película, es difícil mantenerte firme. El conflicto también empezó a colarse en otras áreas de mi vida. En el trabajo, por ejemplo, un compañero que tiene un primo en común con nosotros me preguntó un día si era verdad lo que se decía. No me lo dijo con maldad, pero sentí la incomodidad en el aire. ¿Qué se decía, exactamente? ¿Que soy un miserable? ¿Que me apropié de la casa? ¿Que quiero que mi hermana se case en la municipalidad porque odio verla feliz? Ya no sabía ni qué versión estaba circulando, solo sabía que se estaban diciendo cosas. Fue entonces que tomé una decisión que me costó muchísimo. Hablé con mi abogado y le pedí que preparara un documento para establecer una restricción más firme sobre la casa. Legalmente, ella no tenía derecho a venderla, pero yo quería dejar todo por escrito, que no se podía ofrecer, mostrar, tasar ni prometer esa propiedad sin mi consentimiento expreso. Necesitaba protegerme, no solo de ella, sino de cualquier tercero al que le contara otra historia. Fue duro, pero necesario. Esa decisión fue el punto de quiebre final. Porque cuando le llegó la notificación formal, mi hermana explotó de una manera que no me esperaba. Me mandó un audio de casi 7 minutos, llorando, gritando, diciendo que yo era un traidor, un ladrón, un resentido. Me dijo que ella también había perdido a nuestros padres, que yo no tenía el monopolio del dolor, y que si quería castigarla por no estar presente en los últimos meses de enfermedad, ya lo había logrado. Que destruirle su boda era la venganza perfecta. Me quedé escuchando ese audio con el estómago revuelto, porque más allá de todo lo que ya había pasado, eso me mostró que su dolor, real o manipulado, estaba profundamente atado a cosas no resueltas, a culpas, a reproches, a cosas que nunca hablamos. No justifico lo que hizo, ni cómo lo está manejando. Pero en ese momento, me di cuenta de que esto no era solo por la casa. Era un duelo mal digerido, una herida abierta que ella estaba proyectando en el lugar más visible, la casa que construyeron nuestros padres. A pesar de eso, no aflojé. No porque no me doliera, sino porque ya entendí que ceder no solucionaría nada, que vender la casa no iba a sanar nada, que si accedía a su pedido, solo estaría alimentando un patrón donde lo emocional justifica cualquier atropello. No sé en qué momento exacto me di cuenta de que esto ya no era solo un conflicto familiar. Tal vez fue el día en que encontré una carta metida por debajo de la puerta de mi casa. No tenía remitente, ni sello postal. Estaba escrita a mano, con una letra grande, apurada, desprolija. Era una especie de petitorio emocional, por llamarlo de alguna forma.
Me hablaba de mi hermana, del dolor que le estaba causando, de cómo las cosas materiales no pueden pesar más que el amor entre hermanos. Me decía que esa casa vacía no valía más que una familia unida y que si mis padres me vieran ahora, llorarían de vergüenza. Casi vomito. No porque me doliera lo que decía, ya había escuchado versiones peores, sino porque ahora estaban apareciendo personas que ni siquiera daban la cara para decirme lo que pensaban. Eso me dio escalofríos. Hasta ese punto, creía que lo tenía más o menos bajo control. Me aferraba a los papeles, a los procesos legales, a los límites bien marcados. Pero ahí entendí que cuando la gente se siente con el derecho moral a atacarte, los límites legales se vuelven decorativos. Me habían convertido en una figura. Un símbolo. No era más Juan, el hermano mayor que siempre estuvo presente. Era el que se negaba a que su hermana tuviera una boda digna. El que prefería el egoísmo al amor. Y no te exagero cuando digo que hasta mis vecinos empezaron a mirar raro. Vivo en un barrio tranquilo, en las afueras de Columbus, donde todo el mundo más o menos se conoce. Y si bien no tengo relación íntima con todos, si había una cordialidad natural, saludos al pasar, charlas cortas en el buzón, eso se empezó a apagar. Un vecino dejó de responder mis buenos días. Otro, que siempre me pedía ayuda con su césped cuando se iba de viaje, esta vez ni me avisó que se iba. Y lo más llamativo fue que una señora mayor, que vive a la vuelta, me preguntó si era cierto que me había quedado con la herencia entera de mi hermana. No supe si reírme o llorar. Porque ya ni siquiera discutíamos sobre vender la casa. Ahora el relato era que yo le había robado la herencia. Como si fuera un estafador, no el tipo que pagó durante 6 años los impuestos y el mantenimiento sin pedirle un centavo a nadie. Fueron semanas pesadas. Dejé de publicar en redes. Puse privada mi cuenta personal. Me alejé de reuniones familiares, incluso de algunas que no tenían nada que ver con el conflicto. Empecé a decir que tenía trabajo o que estaba resfriado, lo que fuera para no tener que volver a explicar lo inexplicable. Y aunque no lo quería reconocer, me estaba quebrando de a poco. Cada vez dormía menos, comía por inercia, y me costaba mantener la concentración en cosas tan básicas como leer un correo. Mi terapeuta me dijo algo que me quedó grabado: estás cargando con un conflicto que no creaste, pero que igual te cae encima como si fueras el responsable. Y tenía razón. No hice nada para estar en el centro de esto, pero ahí estaba, quemado por un incendio que no empecé. En paralelo, mi abogado seguía firme. Me apoyaba, me contenía, pero también me recordaba algo fundamental: esto puede ir a peor. Tenés que estar preparado. Y tenía razón. Porque una mañana, me llegó una notificación: mi hermana había iniciado una demanda civil para solicitar la división forzada de la propiedad. En otras palabras, me quería obligar por vía judicial a vender la casa y repartir el dinero. Lo primero que pensé fue: ¿cómo se atrevió? Lo segundo fue: ¿cuánto más piensa arrastrar esto? Legalmente, no tenía mucho sustento, pero igual iba a llevar tiempo. Iba a consumir energía, recursos, y me iba a exponer aún más. Porque ahora todo se judicializaba. Ya no era una discusión íntima o un drama de redes, era un conflicto registrado en los tribunales de Ohio. Y cuando eso pasa, todo se vuelve más frío, más lento, más drenante. Mi abogado me explicó que este tipo de casos son complicados porque no importan solo los papeles, importa la interpretación del juez, la presentación del caso, el contexto. Y si bien yo tenía las de ganar, por el testamento, por mi rol de albacea, por todo lo que documenté, eso no quitaba que el proceso podía durar meses, años, incluso. Lo más absurdo de todo fue que, al revisar los documentos de la demanda, mi hermana había argumentado que yo nunca tuve intención de compartir la propiedad y que su deseo era recuperar una parte de lo que legítimamente le correspondía para poder construir su futuro. No mencionaba la boda. No mencionaba la urgencia por una fiesta. Cambió el discurso por completo. Ahora era una historia de injusticia, de exclusión, de derechos vulnerados. Era brillante, de algún modo. Torcido, pero efectivo. Sabía que, si usaba la narrativa emocional, su caso se caía a pedazos. Así que lo vistió de reclamo civil, de yo solo quiero lo que me toca. Esa jugada me hizo ver claro que esto no era solo emoción desbordada. Era cálculo. Mi hermana sabía lo que estaba haciendo. Sabía que no iba a conmover a un juez con frases tipo quiero una boda de ensueño. Así que se montó otra historia. Más presentable. Más digerible para el sistema legal. Pero igual de manipuladora. Esa noche, me senté en el sillón con mi pareja y le dije, esto va a ser largo. Ella me miró con esa cara mezcla de resignación y aguante que ya le conozco de memoria. Me abrazó y dijo, vamos a bancarlo. Pase lo que pase. Y ahí entendí que, aunque me sentía solo frente al mundo, no lo estaba del todo. Si pensaba que la demanda judicial era el punto más bajo al que esto podía llegar, estaba equivocado. Hay algo todavía más desgastante que el conflicto con alguien que esperabas que te fallara, la decepción que viene de personas que creías que estaban de tu lado. Y esa lección me golpeó en la cara un jueves a la tarde,
sin previo aviso. Hasta ese momento, creía que, al menos, podía contar con el apoyo de mis dos primos más cercanos, Leo y Camila. Con ellos crecí casi como hermanos. Vacaciones juntos, fines de semana con pijamadas, cumpleaños, veranos enteros en casa de los abuelos. De los pocos que me mandaron mensajes sinceros cuando fallecieron mis viejos, de los pocos que me preguntaron cómo estaba cuando todo este quilombo empezó. Durante las primeras semanas del conflicto, me aseguraron que estaban de mi lado, que entendían que yo había cuidado esa casa, que no era justo que mi hermana se apareciera de la nada con exigencia, que estaban conmigo en todo. Bueno, resulta que no. Esa tarde recibí una notificación de que mi hermana había presentado documentación adicional en la causa. Al revisar el expediente, encontré lo inesperado, una carta firmada por Leo y Camila, presentada como declaración de respaldo a su reclamo. En la carta decían que siempre supieron que la intención de los padres era que ambos hermanos compartieran el valor de la propiedad y que la actitud de Juan en los últimos meses no representa el espíritu familiar con el que fuimos criados. Leí esa mierda 4 veces. 5. No lo podía creer. Ni siquiera era por el contenido, mentiroso, tendencioso, sino porque ellos sabían la verdad. Sabían que mi madre dejó por escrito que yo fuera el albacea, que se me encargó cuidar la casa hasta que ambos acordáramos qué hacer. Que la intención nunca fue vender para una boda. Que, incluso si había una parte para mi hermana, jamás se planteó en los términos que ella ahora imponía. Me sentí apuñalado. Literal. Como si algo adentro se rompiera en seco. Les escribí a los dos, uno por uno. Primero Leo. Le mandé un mensaje frío, directo. ¿Me explicas qué es esto? Tardó 3 horas en contestar. Me dijo que había sido un malentendido, que mi hermana les pidió que escribieran algo para ayudarla, que no sabían que iba a usarlo así. Le pregunté por qué no me avisaron antes. Silencio. Después Camila. Me dijo que lo hizo por compasión, que mi hermana le había contado que estaba desesperada y que si no conseguía ese respaldo, el juez no la iba a tomar en serio. Le pregunté si sabía que eso podía perjudicarme legalmente. Me dijo que no lo pensó así. Fin de la conversación. Ese día no dormí. Literalmente. Me quedé en la cocina, tomando café frío, mirando el celular como un idiota. Era como si mi cabeza no pudiera decidir entre el enojo, la decepción o la tristeza. No entendía cómo dos personas que vieron todo lo que me esforcé por sostener a esta familia, que me abrazaron en el funeral de mi vieja, que vinieron a la casa a comer pizza después de pintar una de las habitaciones, ahora firmaban una carta que me dejaba como el usurpador. Y lo que más bronca me dio fue que nadie me preguntó nada. Nadie me llamó para decir, che, tu hermana dice esto, ¿es verdad? No. Simplemente asumieron que su historia era válida, y actuaron en consecuencia, como si mi silencio fuera culpa, como si mi firmeza fuera crueldad. Cuando se lo conté a mi pareja, me abrazó en silencio. Después me dijo algo que también me dolió, pero que no pude negar: no te sorprendas tanto. En las familias, muchas veces la lealtad no va con la verdad. Va con quien grita más fuerte. Y ahí entendí lo que estaba pasando desde el principio. Mi hermana no tenía razón. Tenía volumen, tenía presencia, tenía narrativa. Ella lloraba, publicaba frases, hablaba con todos, creaba escenarios emocionales. Yo me quedé en el rol del que resiste, el que calla, el que hace lo que hay que hacer sin escándalos. Y en esta época, eso se paga caro. Empezaron a aparecer más consecuencia. Gente que antes me saludaba en reuniones, ahora apenas me dirigía la palabra. Me enteré que un grupo familiar de WhatsApp que antes me incluía fue recreado sin mí. Una especie de reunión de apoyo donde se discutía cómo mediar con mi hermana y lograr que yo entrara en razón. Todo sin hablarme a mí directamente, claro. Era como si yo fuera el villano silencioso, el obstáculo, el muro a derribar. Mientras tanto, el juicio seguía. Mi abogado fue clarísimo: esas cartas no tenían valor legal contundente, pero podían influir, porque le daban contexto humano al relato de mi hermana. Y los jueces, aunque se basan en los hechos, no son de piedra. Si sienten que hay un desequilibrio emocional o que una de las partes está dejando afuera a la otra injustamente, pueden buscar soluciones forzadas, como pedir la venta del inmueble y dividir el dinero, incluso si no era lo que quería la persona fallecida. Esa semana me dediqué a juntar todas las pruebas posibles: correos, mensajes, capturas, fotos, documentos. Armé un dossier con todo lo que hice por esa casa desde que murieron mis padres: pagos, reparaciones, limpieza, seguros. Fotos de la vez que se rompió la caldera y estuve 3 días enteros sin calefacción arreglándola con un técnico. Testimonios de un vecino que me ayudó varias veces con el césped. Todo. No porque quiera aplastar a mi hermana, aunque parte de mí ya está podrida y con ganas de eso, sino porque no me voy a dejar pisar. Y en el fondo, algo más profundo me empujaba: no iba a permitir que mis viejos fueran reducidos a esta pelea absurda. El día de la primera audiencia no dormí nada. Literal. Di vueltas en la cama hasta las 5 de la mañana, repasando cada posible escenario,
cada palabra que podía decir, cada reacción que mi hermana podía tener. Y cuando el despertador sonó, aunque no lo necesitaba, me levanté con esa sensación viscosa en el pecho, esa mezcla de angustia y adrenalina que te deja con la boca seca y el estómago cerrado. Me vestí como si fuera un velorio, porque en cierto modo, lo era. No uno literal, pero sí el entierro de una idea que tuve alguna vez de lo que significaba la familia. Llegamos con mi abogado al juzgado del condado. Lugar frío, impersonal, con ese olor a desinfectante viejo y alfombra gastada que tienen todos los tribunales. Había un par de personas esperando, otras saliendo de audiencias anteriores. Nadie parecía nervioso, como si fuera una oficina más. Pero para mí, era como caminar al cadalso. Entramos a la sala. Mi hermana ya estaba ahí. No me miró. Estaba con su abogado y otra persona que no conocía, una mujer que después me enteré que era mediadora judicial. Llevaba una carpeta llena de papeles, y esa sonrisa forzada que tienen los que saben que están ahí para apagar incendios imposibles. La jueza, una mujer de unos 50, mirada dura pero no cruel, nos saludó y explicó que el objetivo inicial era buscar una instancia de mediación antes de ir a juicio formal. Nada nuevo. Lo sabíamos. Mi abogado estaba preparado. Ella también. Yo, sinceramente, no sabía si quería hablar o pararme y salir corriendo. Empezó mi hermana. Con voz temblorosa, dijo que esto no tendría que haber llegado hasta acá, que solo quería recuperar lo que le corresponde, que nunca fue su intención generar conflicto, pero que se sintió excluida, ignorada, relegada como si no fuera parte de la familia. Lo dijo con una mezcla perfecta de fragilidad y firmeza, como si tuviera ensayado cada palabra. A ratos parecía a punto de llorar, a ratos se notaba calculadora. Su abogado remarcó que ella no busca perjudicarme, sino solucionar algo que se fue de las manos. Todo su argumento giraba en una palabra, equidad. Cuando fue mi turno, me temblaban las piernas. Literalmente. No sé cómo me mantuve derecho. Pero hablé. Dije que no tenía ningún problema en hablar de lo que es justo, que si el reclamo fuera por una necesidad real, una enfermedad, una deuda, un problema serio, estaría más que dispuesto a ayudar. Pero que lo que me estaban pidiendo era renunciar al valor emocional más profundo que tengo, la casa que mis padres construyeron con sus manos, que cuidé durante años, que mantuve solo, que representa su historia. Les mostré papeles, recibos, fotos. Dije que jamás me opuse a compartir la casa si se llegaba a un acuerdo razonable, pero que una fiesta de casamiento no me parecía suficiente justificación para romper algo tan simbólico, que no era un tema de dinero, era de respeto. La mediadora nos escuchó a los dos, nos hizo preguntas. Trató de calmar las aguas, y ahí fue cuando me cayó la ficha más dura. Mi hermana no quería negociar. No buscaba acuerdo. Ella ya tenía una narrativa, y la estaba ejecutando. No importaba lo que yo dijera, lo que mostrara, lo que sintiera. Ella ya me había pintado como el villano, y cualquier gesto mío iba a ser visto como condescendencia o manipulación. En un momento, la jueza preguntó si había posibilidad de vender la casa y dividir el dinero, para cerrar el conflicto de raíz. Lo dijo con tono neutral, como una opción más. Pero a mí me atravesó como una daga. Porque ahí estaba todo condensado, la facilidad con la que los de afuera podían reducir una historia compleja a un trámite legal. Yo dije que no pensaba vender, que si eso significaba ir a juicio, lo haría, pero que no iba a romper el legado de mis viejos para resolver un capricho. Mi hermana se cruzó de brazos, bajó la mirada, no dijo nada más. Después de esa audiencia, la tensión escaló. Ahora sí, estábamos en guerra formal. La mediación fracasó. El juez habilitó que se continúe por la vía legal. Mi abogado se encargó de responder la demanda formalmente, presentar pruebas, y citar testigos si era necesario. Estábamos preparados, pero lo que no me esperaba era lo que pasó después. Mi hermana volvió a las redes con fuerza. Publicó una carta abierta, larguísima. Había frases como: hay hermanos que eligen el dinero antes que la sangre, el abandono no necesita violencia para doler y el silencio también destruye familia. La compartieron decenas de personas, algunos conocidos, otros que no sabía que existían, todos comentando con frases como: sos valiente, no estás sola, ya llegará la justicia. Nadie preguntaba qué había detrás, solo compraban la historia que ella armó. Y lo peor, esa carta llegó al trabajo. Un compañero me la reenvió por mail, diciéndome: es tu hermana. Ahí me agarró un nudo en el pecho, porque ahora ya no era un tema privado. Me estaban nombrando sin nombrarme, me estaban señalando, y aunque no hubiera detalles, cualquiera con dos dedos de frente sabía de quién hablaban. Me empecé a cuestionar todo. ¿Había hecho bien en resistirme? ¿No era más fácil vender la casa y terminar con todo? ¿Valía la pena tanta pelea por algo que ya estaba podrido? Pero después volvía a ese momento en el que mi viejo, lleno de yeso y tierra, se sentaba en el porche con una cerveza, mirando cómo iba tomando forma su casa. O cuando mi vieja cocinaba para todos los que venían a ayudar, con una sonrisa en la cara aunque estuviera agotada. Y entendía que no
No podía traicionar eso. A esta altura, la relación con mi hermana está completamente rota. No hablamos, no nos cruzamos, no sé cómo será el juicio final. No sé cuánto más se puede estirar esto, solo sé que, gane o pierda, ya hay cosas que no se van a recuperar. La audiencia final fue hace 3 semanas. Sentí que estaba yendo a rendir un examen sobre una materia que no elegí cursar. Llegué con los hombros cargados de meses de desgaste emocional, silencio acumulado y la tensión de una familia partida al medio. Y, aunque mi abogado trató de prepararme para todos los escenarios posibles, lo que más me dolía no era el resultado legal que pudiera salir de ese día. Era todo lo que ya se había roto por el camino. Mi hermana entró sola esta vez, sin abogado. Al parecer, no pudo seguir costeando la representación, o quizá decidió que podía apelar al costado humano del asunto directamente. Tenía los ojos hinchados, no sé si de llorar o de no dormir, pero por primera vez en meses, no parecía estar actuando. Estaba vulnerable, cansada, como yo. El juez repasó todo, la documentación presentada por ambas partes, las cartas, las pruebas de que yo había mantenido la casa todos estos años, las publicaciones públicas donde mi hermana decía cosas que claramente contradecían su postura legal. Todo. Lo hizo con un tono monocorde, sin apurarse, como si nos estuviera leyendo la necropsia de algo que ya estaba muerto. Mi abogado hizo su presentación final. Serio, sobrio, pero firme. Dijo que el reclamo de mi hermana no era solo desproporcionado, sino inconsistente con su propio accionar. Que la intención de mis padres fue clara, que yo cumplí con la función de preservar el hogar común, y que si bien era legítimo discutir una distribución futura, no lo era forzar una venta por razones personales. El juez lo escuchó todo en silencio. Cuando le dieron la palabra a mi hermana, se quebró. Dijo que no quería pelear más, que nunca pensó que esto iba a escalar tanto, que sí, tal vez exageró, que se sintió sola, fuera del legado de nuestros padres, y que eso la hizo reaccionar mal. No pidió perdón, pero tampoco acusó. Fue más bien una confesión desordenada de frustración. Por un momento, me pregunté si ahí, en esa sala gris y fría, estábamos viéndonos realmente después de tanto tiempo de no hablarnos, como si todo lo demás hubiese sido una actuación que ya no podía sostenerse. El juez tomó una decisión que, aunque no fue perfecta, sí fue justa. Dictaminó que la casa sigue bajo mi custodia exclusiva, como lo indicaba el testamento. No se venderá, no se dividirá. Pero también dejó constancia legal de que, si en algún momento yo decidiera venderla, mi hermana tendría derecho a una parte del valor, determinada por un perito que evalúe la proporción justa. Básicamente, ganó la verdad, pero no sin dejar puertas abiertas para el futuro. Salí del juzgado sin sentirme victorioso. No lo era. Había una parte de mí que estaba aliviada, claro. La propiedad estaba a salvo. El legado de mis viejos, intacto. Pero el costo había sido altísimo. Perdí a mi hermana. Perdí la confianza de una parte enorme de mi familia. Perdí la paz durante casi un año. Y aunque logré mantener la casa, entendí algo duro, a veces, incluso cuando ganas, no salís ileso. Volver a la normalidad fue extraño. Ya no hay llamadas, ni mensajes, ni cartas metidas bajo la puerta. Mis redes están tranquilas, mi nombre ya no circula como si fuera un villano de película. Pero el silencio pesa. Y aunque me acostumbré, no deja de doler. Cada vez que paso por la casa de nuestros padres, ahora vacía pero cuidada, siento una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo por haberla defendido. Tristeza por todo lo que se perdió en el intento. Hace unos días, encontré una caja en el altillo de la casa. Dentro había fotos viejas, cartas que mi vieja le escribió a mi papá cuando eran novios, un álbum con dibujos que hicimos de chicos. Y entre todo eso, una hoja suelta, garabateada con la letra de mi mamá. Decía algo que, aunque simple, me dejó paralizado. Lo más difícil de construir no es una casa. Es que siga siendo hogar cuando ya no estemos. Me senté en el piso con esa hoja en las manos y lloré como no lloraba desde que ella se fue. Porque entendí que ese era el verdadero centro de todo. No se trataba de ladrillos, ni de herencias, ni de bodas. Se trataba de eso, del hogar. De lo que representa. De lo que deja cuando se quiebra. Mi hermana y yo no volvimos a hablar. No creo que pase pronto. Quizás nunca. No tengo rencor. Ya no. Solo una especie de resignación melancólica. Ojalá algún día entienda lo que destruyó con sus decisiones. Ojalá encuentre paz, como yo estoy intentando encontrarla ahora.